Buenos días, hermanos, a todos. Buenos días, Pastor Raúl, Pastor Saúl. Me da gusto verlos, aunque sea por video, por videollamada. Es una gran oportunidad que yo pueda participar con esto. Pues como lo dice el director, Sonju Park, yo estudié en el instituto durante algún tiempo. La formación fue muy fundamental, muy importante para tener ciertas bases y poder enfrentarme pues a las situaciones que en algún momento se iban a dar en la iglesia. Quiero comentarles, estudiantes, hermanos, que la vida del pastor no es tan fácil como lo creen, pero nada es imposible cuando se tienen ganas de trabajar en la obra del Señor. Y bueno, pues entrando en tema, más allá de una prédica, me piden que yo pueda compartir las dificultades que enfrenta un pastor ya en la práctica. Y hay varios aspectos que yo estaba analizando. En realidad, uno de los más importantes es precisamente la dificultad que implica enseñar a los cristianos que llegan de otra iglesia, debido a lo que ya traen enseñanzas, que ya están encuadrados en una denominación, ya traen enseñanzas preconcebidas de manera cultural, pues de manera práctica. Es complicado, hermanos, enseñarles, reenseñarles, puesto que todavía traen un chip mental con cierta información. Pero también quiero comentar que realmente el llamado es a compartir, a ser nuevos creyentes, no atraer personas de otras iglesias, sino atraer nuevos inconversos, es decir, nuevas personas al Evangelio a través de los mensajes. Y bueno, nos enfrentamos principalmente con este punto que estoy tocando primero, porque la mayoría trae prácticas, ya trae formas en cómo lo hacen en otro lugar. Y debido a la inmadurez que ellos muestran, a pesar de varios años de estar en el Evangelio, pues la mayoría presenta problemas de sujeción a la autoridad. La mayoría presenta problemas de obediencia, de disciplina, y es complicado hacerlos entrar en una modalidad que la iglesia que tú diriges establece, porque nos encontramos con personas adultas que ya están hechas, formadas o mal formadas de alguna manera, así decirlo. Sin embargo, aquí nosotros no vamos a cambiar nada. Quien va a cambiar y transformar ese pensar, esa forma de actuar es el Espíritu Santo, precisamente a través de dar una enseñanza correcta, basada en la palabra. A mí me queda muy claro, yo aprendí en el instituto, pero a través de estos 3 años que tengo dirigiendo ya esta iglesia, em, que el único mensaje proviene de la palabra, que el único mensaje que tú das es compartir lo que está escrito. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Jesús. Y cuando establecemos este principio en la vida de los hermanos, pues es Dios actuando a través del Espíritu Santo. Entonces, eh, no es ni debe ser la idea llenar sillas en las iglesias, de congregantes, sino de discípulos precisamente comprometidos con el Señor. Es decir, nuestro llamado de la Gran Comisión ha sido hacer discípulos. Yo hablaba con la iglesia porque créanme que enfrento situaciones donde no hay resultados, donde no se ven resultados como yo quisiera, como yo espero, porque necesitamos cambiar la forma de compartir el mensaje. No se trata de salir a las calles y repartir folletos bajo las puertas. Yo les digo a los hermanos, ustedes tocan la puerta con la intención de que no les abran porque a veces dicen no estar preparados o dicen tener temor, ¿qué van a decir? Y es aquí donde la importancia de que con la iglesia que ya está establecida se pueda precisamente
dar una correcta enseñanza de lo que es el Evangelio y de lo que no es el Evangelio. De esto va a depender el resultado. Sin embargo, debemos tener claro, hermanos, que, pues como lo dije, no se trata de llenar lugares, de llenar bancas, sino de hacer discípulos. Los congregantes que se tienen en la iglesia, también estoy aprendiendo que no determinan el éxito del pastor. Una vez fui a una reunión, precisamente en Puebla, con algunos pastores, que al llegar, pues se saludaban y se preguntaban, ¿cómo vas? ¿Cuántos tienes? ¿Cuánto levantas? Inclusive hablaban de dineros, ¿verdad? Y me dio mucha tristeza, me decepcionó la forma en que ellos se reúnen para hablar de eso. Y cuando me toca mi turno, pues resulta que el número que yo tenía en ese momento apenas eran 10. Y entonces yo hablaba que no es mi iglesia, sino es la iglesia del Señor. Y desde ahí partimos con un problema que yo he visto de manera general en las diferentes iglesias en las que pues he estado, he participado. Y yo explicaba precisamente que no es mi iglesia, sino es la iglesia del Señor. Hermanita. Bajo ese principio, Bebecito. No, entonces, ese es un problema, hermanos, que en ustedes en algún momento como pastores, porque la formación que tenemos ahí no precisamente nos va a titular como un pastor, sin embargo, todos llevamos esa intención de poder compartir el mensaje. Y recuerdo muy bien las palabras del pastor Raúl, que decía que que no creyéramos que ahí nos íbamos a titular como pastores, sino realmente somos obreros para el reino, trabajamos para un mismo Dios. Y bueno, pues también debemos de basar nuestro trabajo en compartir este mensaje a los inconversos. Hermanos, el llamado es principalmente compartir allá afuera a los que no conocen del Señor. Qué fácil es que lleguen a tu iglesia, a la iglesia de Jesús, qué fácil es que lleguen de otras congregaciones, de otras iglesias. Yo también enfrento aquí un problema grande en Tlaxcala porque vienen de diferentes denominaciones. Y quiero comentarles que la iglesia donde estoy compartiendo, pues hay evangélicos, pentecostales, no solo cristianos, resulta que también vienen mormones, testigos, con la intención de buscar y de establecerse en un lugar. Entonces, yo me enfrento a ideologías diferentes, a enseñanzas diferentes, pero soy muy claro en el sentido de dar un mensaje cristocéntrico. También les digo, aquí tenemos ciertos parámetros de enseñanza que están basados en la Biblia. Si ustedes tienen toda la intención de aprender verdaderamente el Evangelio, verdaderamente la palabra, bueno, pues tienen que sujetarse a la autoridad que es Jesucristo. Pero ese es un problema. Yo no puedo cerrar las puertas de la iglesia porque vengan de tal o cual denominación o de tal o cual enseñanza. Pero lo importante es que ellos puedan tener la intención de conocer a Jesús a través de la palabra. Y entonces nos enfrentamos a un problema también en donde hay que reaprender, hay que reenseñarles. Daba precisamente la semana pasada un mensaje, es como quitarse un chip de información que ya traemos y necesitamos borrarlo y reaprender conforme a un mensaje nuevo que está basado en la palabra. La gente además está muy mal acostumbrada, hermanos, pues no solo con mensajes de hombres, donde les prometen prosperidad y de mensajes muy relajados. Yo he visto a través de unos 18 años que llevo conociendo a Jesús a través de la palabra, donde se han mostrado mensajes sacados de la manga inclusive, mensajes de hombres, mensajes de prosperidad, mensajes de todo está bien, Dios te ama y todo está bien. No, 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 no. No acostumbro a dar palmaditas en la espalda a los hermanos, no acostumbro
a solapar acciones incorrectas y no porque yo sea perfecto, pero el punto es que todos en conjunto podamos edificarnos unos a otros, podamos exhortarnos al crecimiento, a la mejora, podamos caminar con la intención de aprender juntos. Entonces, ¿cuáles son los mensajes, hermanos, que debemos de dar? La palabra, la palabra. Si yo les voy a decir que en 3 años de compartir el mensaje, una sola vez hablé de mí, dando el testimonio que Dios ha hecho en mi vida, de los cambios que Él ha hecho en mi vida, porque es importante exaltar y reconocer que lo que soy ahora y mi nuevo yo es a través de Jesús. Pero solo una vez lo compartí. Los mensajes que yo doy en la iglesia se tratan de Él, no de mí. Y eso es algo muy importante porque necesitamos cambiar esa forma, hermanos. Seguramente ustedes ven tantas prédicas en internet buscando si así o así, como lo hace fulano, sutano. Mm, Me queda claro que la mejor manera es como tú lo hagas, no copiando la forma, inclusive las prédicas de internet, buscando parecer ser el mejor con palabras muy elocuentes. Yo he aprendido, hermanos, que lo que salga de tu boca a través de lo que el Espíritu Santo te guíe, ese es el mejor mensaje. También anoche precisamente estaba pues haciendo unos estudios preparando el tema del domingo. Hablamos tanto de la sana doctrina, se habla tanto de dar palabra viva y eficaz, pero en realidad, yéndonos a la iglesia primitiva, hemos perdido mucho en el camino, donde hay cosas que inclusive yo considero que son no solo inaceptables, sino innecesarias. Y hemos encuadrado la vida de la iglesia o de la congregación como tal, encuadrando a los cristianos con un cierto programa de culto que está cayendo en el chotis, que está cayendo inclusive en la monotonía, en la rutina. A mí, yo le pedí a Dios anoche que me ayude a dar una visión exacta de lo que Él quiere, de cómo lo quiere y de cuándo lo quiere, porque yo me doy cuenta que generalmente se hacen las cosas bajo una estructura, bajo un programa muy encasillado, muy encuadrado. No permitimos con esto el mover del Espíritu Santo. Y muchas veces, si no preguntamos qué quiere para su iglesia, cuál es la necesidad de su iglesia, y que el Señor ya conoce, y permitamos escuchar la voz de Dios para que el mensaje que se dé sea lo que la iglesia necesita en ese momento, conforme al crecimiento. Y entonces, pues, nos enfrentamos precisamente a mensajes muy light. Hemos caído en una pasividad, no solo en un enfriamiento espiritual, sino en una vida de iglesia muy relajada. Y yo he cambiado esa forma, buscando precisamente agradar a Dios y no a los hombres. Me queda muy clara la historia de Saúl, ustedes la recordarán. Y bueno, pues él cayó en el error de agradar a la gente y no a Dios. Entonces, también encuentro otro problema, hermanos. La gente es muy sensible, es muy caprichosa, le cuesta sujetarse en orden a la autoridad del pastor y cuanto más pues a la autoridad del Señor. Eh, yo he sido muy duro en ese sentido, con la intención de corregirnos. Es como el trato que tengo con mis hijos. No puedo, no puedo pasar por alto muchas acciones de ellos. No puedo darles una palmada en la espalda cuando han cometido errores, cuando han cometido faltas. Tengo que ser mano dura con ellos, con la intención de formarlos, de educarlos, de ayudarlos a crecer y a madurar paulatinamente. Pues lo mismo es con la iglesia. Si seguimos holgando la enseñanza, si seguimos holgando el mensaje, si seguimos siendo solapadores, permitiendo que cada uno de ellos forme un Dios en su mente conforme no solo a sus necesidades, sino a su conveniencia, y no les mostramos al Dios verdadero a través de la palabra,
hermanos, no estaremos haciendo gente discipulada. Tendremos un montón de personas congregantes como si los hubiera acarreado para un mitin político. Y entonces es importante donde ahí tú estableces una forma tuya diferente con la intención de hacer las cosas que le agradan al Señor. Pero eso me hace enfrentarme precisamente con un choque con los hermanos, con un choque ahí dentro de la iglesia, en donde por supuesto no todos estarán de acuerdo, donde la gente es tan inmadura que si no lo saludas, no el pastor precisamente, otros hermanos, ya se chiquean, se sienten incómodos, están acostumbrados a que el pastor eh, los visite, al que el pastor ore por sus necesidades, al que el pastor les solucione inclusive eh, sus problemas. Si no les enseñamos a que ellos conozcan su identidad como hijos de Dios, si no les enseñamos que ellos también tienen la autoridad que el Señor ejerce a través de su palabra, cuando el Espíritu Santo se posa en ellos y son sellados, siempre seguiremos desgastándonos en todo sentido, pero además no permitiremos que ellos crezcan, que ellos maduren. Es complicado, hermanos, tener personas que son muy volubles, muy volátiles, y la palabra lo dice precisamente, que somos hombres de doble ánimo. Es complicado enfrentarse a estos tipos de personas que siempre están acostumbrados a ser los primeros, a que les des un lugar al frente, que porque si donaron la bocina, el micrófono. Yo en la iglesia del Señor no hago diferencias. Es más, trato mejor a los de baja condición que a los que parece que tienen un mayor nivel económico. Si el Señor no hizo excepción de personas, yo menos lo haré. Esa igualdad de hermanos en la cual debemos de trabajar es algo en que se van a enfrentar. Alguna vez fui a una iglesia en otro estado, en donde se ha vuelto un club social, en donde se ha perdido la visión, el enfoque de la verdadera iglesia de Jesús. Y qué tristeza me dio, qué tristeza me da, porque es un común denominador. Entonces, debemos de buscar la forma de volver a la iglesia primitiva, donde realmente se enseñe Biblia. En un púlpito tiene que haber siempre una Biblia, pero no solo porque esté ahí, sino porque se hable de ella y se enseñe de Jesús. Yo los dije, les comento que la iglesia que el Señor me ha dado para dirigir, para compartir, pues, como un facilitador de la palabra, pues no tenemos un lugar propio. Hace unos 6 meses nos pidieron el lugar donde estábamos y tuvimos la necesidad de buscar otro lugar y pagamos una renta. Pero les dije a los hermanos, no importa que estemos debajo de un árbol, sentados en unos bloques, y que la alabanza sea con un bote, una guitarra y un pandero. Quiero compartirles también que ese punto, ese aspecto de tener un buen grupo, de tener grandes pantallas y el mejor equipo de sonido, en realidad es lo de menos, hermanos. Cuando ustedes, primero Dios, estén preparados para que puedan, pues, compartir en una iglesia, no se preocupen por eso. Eso es lo menos importante. Los recursos, inclusive, que lleguen ahí, tienen que ser enfocados correctamente en la compra de Biblias, por ejemplo, en poder visitar a los enfermos, en poder ir a dar de comer, no solo alimento para el estómago, sino para el alma a través de la palabra. Y ese es otro aspecto que también voy a tocar más adelante. Es difícil, hermanos, mantener una plantilla de discípulos, pues no les gusta prepararse, no les gusta formarse. Yo me encuentro con un choque porque la gente que viene, inclusive de otras iglesias que dicen ser cristianos de 15, 20 años, no están acostumbrados a orar, no están acostumbrados a leer la Biblia, no están acostumbrados a prepararse. Y precisamente en Mateo, cuando establece la gran comisión, no dice vayan y hagan congregantes para que llenen las sillas, sino la palabra es muy clara y dice, vayan y hagan discípulos, discípulos, ¿verdad? ¿Y qué son discípulos, hermanos? Esto es sinónimo de alumnos que permitan ser enseñados.
a través de la palabra. Y algo que yo me enfrento y creo que es una dificultad como una generalidad es precisamente poderlos sujetar a una enseñanza coordinada, correcta. El discipulado, hermano, va más allá de tener una reunión cada 8 días de enseñanza por las noches. Es una formación constante, pero sobre todo de poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Me encanta la palabra congruencia. Tiene que haber mucha congruencia entre lo que decimos ser, entre lo que hablamos y entre lo que somos. Y ahí precisamente es otro aspecto donde nos encontramos y nos enfrentamos a una iglesia dominguera, a gente que solamente va el domingo por cumplir, creyendo que porque recibe una enseñanza, una prédica el domingo, creen que es todo. Y yo pocas veces les quiero comentar que 1 o 2 veces en estos 3 años alguien se ha acercado a decirme, qué buen mensaje, pastor, y me dé una palmada en la espalda. Y no es algo que me halague, porque finalmente no se trata de agradarlos a ellos con mensajes que quieran escuchar, sino compartir la palabra. Hermanos, también yo he visto, porque para establecerme en la iglesia donde yo estoy, que se llama Emanuel, ahora Campus Tlaxcala, pues estuve en 2 o 3 iglesias antes, donde me di cuenta de ciertas cosas y yo en algún momento pues decía, si Dios me permite o me manda a compartir el mensaje, esto y esto no lo voy a hacer, porque son cosas que yo en algún momento vi incorrectas y, y ahora busco la manera de hacer lo que agrada a Dios y no a los hombres, como ya lo dije, pero sobre todo de enfocarme verdaderamente pues en el llamado, que es compartir la palabra. El discipulado, hermanos, tiene que ser sí o sí la vida constante de un verdadero creyente, pero no solo esperar el domingo. Yo les digo a los hermanos, llega el domingo y muchos no encuentran la Biblia, la dejaron en la cajuela desde la semana pasada y ahora que toca ir a iglesia, no encuentran su Biblia. La enseñanza, hermanos, y la formación de un verdadero creyente es autodidacta. No depende del pastor en ningún sentido. Somos formadores, somos facilitadores de la palabra, pero la vida, inclusive la salvación, no depende de nosotros, depende del Señor a través de, del Espíritu Santo. Y bueno, como lo mencionaba hace rato, pues hay iglesias muy, muy equipadas, con audio, con comodidades, con clima, con alfombra, con bonitas sillas. Yo les digo a los congregantes, porque donde estamos no hay esas comodidades, ni ese equipamiento, y les digo, eh, si esperan encontrar o venir solamente por tener esas comodidades, vinieron al lugar equivocado. A mí no me cabe en mi cabeza, hermanos y pastores aquí presentes, que alguien pueda venir, inclusive como ya creyente de otro lugar, y pidan una cita conmigo, con el pastor, y me digan, platíqueme de qué se trata, cómo lo hace, a ver si me gusta, me dicen, a ver si me gusta, pues si no es comida para ver si te gusta, no es una ropa para ver si te la pones o no. Me preguntan qué visión tengo, qué plan tengo en la iglesia. Hermanos, la visión es la visión del Señor, concretamente enfocado en compartir el Evangelio. Vuelvo al tema de los discípulos, en hacer verdaderos discípulos. Les digo, es como si fueras a la universidad y solo te inscribes, pero nunca la cursaste y pretendes graduarte al final de 4 o 5 años, porque lo que te interesa solo es el documento. En este caso, solamente el título o el nombre de cristiano. Tienes que ser constante en tu formación, en tu preparación. No puedes entrar un domingo por esa puerta igual y salir igual que como entraste. Tiene que haber un grado de preparación, un grado de formación, porque esto tiene que ser medible y cuantificable. Yo soy muy estricto en ese sentido conmigo mismo y tengo a veces cada mes un análisis autorreflexivo de que si lo que estoy haciendo realmente es lo que Dios quiere, pero sobre todo de poder medir cuál es el crecimiento de la iglesia, hermanos. La iglesia está acostumbrada a papilla. ¿Y cuándo van a crecer si no les damos un alimento, ya no papilla, sino un alimento sólido? Entonces,
Hay otros aspectos que les iré comentando. La poca participación en la obra, hermanos, la apatía que se tiene en apoyar la obra. Yo enfoco mucho este tema del diezmo, pero no con la intención equivocada de que dejen a la caja. Para mí es suficiente con que podamos cubrir esas necesidades básicas de pagar la renta y de comprar Biblias. Gracias a Dios que me da un trabajo, que me dio una formación secular y que no dependo de la iglesia. Quiero comentarles que es otro problema, hermanos. Cuando no se entiende verdaderamente tu llamado, se espera que la iglesia te mantenga, esa es la palabra correcta, aunque se escucha mal, y se ha prostituido el mensaje, de tal manera que se espera obtener recursos para tu sustento. Gracias a Dios que pues nos da el trabajo, nos da la forma de generar, pero ese es un aspecto también en el cual nos enfrentamos, a la apatía, a la apatía de la gente. Yo no enfatizo mensajes de prosperidad, no enfatizo mensajes en el diezmo, en la ofrenda. Aquí no se levantan primicias, aquí no se levantan siembras, aquí no les digo pon 1,000 para que te den 10,000. No. ¿Por qué? Porque eso es algo que se está haciendo allá afuera. Eso es algo que desvirtúa. Y sobre todo, hermanos, como servidores del Señor es algo que a Él no le agrada. Pero es un aspecto en el cual yo me enfrento. Eh, Gracias a Dios, pues busco la manera y con el apoyo que el instituto nos da de buscar cubrir esas necesidades. Sin embargo, ese es un problema al que se enfrentan, creo que la mayoría de los pastores, porque no hay apoyo. Y alguien me decía, es que no has enseñado correctamente. Hermanos, me queda muy claro que nuestro papel y nuestra función es enseñar, pero no convencer a nadie, mucho menos obligarlos. El convencer viene a través del Espíritu Santo. Es Él el que da en cada uno de los creyentes el querer como el hacer de manera innata. Es decir, una vez que ellos hayan verdaderamente crecido, nacido pues como nuevos hijos del Señor, cada uno irá haciendo conforme a Dios le ponga en su corazón. Y eso es otro aspecto en el en el cual nos enfrentamos. Yo quiero decirles, hermanos, estudiantes y pastores, que no se desanimen. Jesús nunca prometió que la vida sería fácil como pastores. Bueno, no como pastores, sino como servidores en la obra. Me queda muy claro que tenemos un gran llamado que cumplir y que sin importar las circunstancias a las cuales nos enfrentemos, siempre el Señor respalda cuando actuamos conforme a su corazón.